Cuando sea el momento de mudarnos a otro planeta, tenemos a Marte a la vuelta de la esquina. Pero es una roca helada y seca, demasiado fría para albergar vida. Podemos calentarla, aunque no así. Sabemos cómo calentar los planetas. Estamos demostrando que sabemos hacerlo aquí en la Tierra, donde probablemente no sea una buena idea. Lo haremos a la antigua usanza, con fábricas y el calentamiento global expresamente. En 100 años, Marte será cálido, húmedo y preparado para la vida. Eso se llama terraformar, y parece cosa de ciencia ficción. Pero es posible que viajar a un planeta cercano se haga antes de lo que pensamos. No es algo que sucederá dentro de 500 años. Iremos nosotros, iremos a Marte. Terraformar Marte. ¿Qué sería necesario para que fluya el agua en un mundo donde la temperatura media es de 63 grados bajo cero? ¿O para convertir la roca y el polvo en un suelo sólido donde crezcan bosques? ¿Qué haría falta para terraformar Marte, para crear un planeta como la Tierra donde los humanos puedan respirar? Costaría miles de millones y se tardaría cientos de años en conseguirlo, si no miles. Pero hacer del rocoso Marte un mundo habitable no es tan descabellado como parece. Y a largo plazo, nuestra supervivencia puede depender de ello. Si eres una especie amenazada, como lo somos nosotros, no quieres vivir en un pequeño hábitat. Quieres diversidad. La terraformación ya está pasando de ser ciencia ficción a ser una ciencia de hecho, aquí, en un volcán de México de 5.640 metros de altura, el Orizaba. Atrae a escaladores adictos a la adrenalina y a los científicos planetarios. Chris McKay es uno de ellos, un astrobiólogo interesado en la posibilidad de vida en otros planetas. Sus investigaciones les llevan a ambientes extremos de todo el mundo, lugares que ponen al límite la vida en la Tierra. Lo que le atrae del Orizaba son los árboles, y en particular los del límite. Crecen a 3.962 metros y están entre los que viven en las mayores alturas del mundo, lo que significa que estos pinos están al borde de lo que los árboles pueden tolerar. Intentamos entender qué es lo que mantiene los árboles del límite. Queremos saber por qué los árboles crecen allí y no aquí. Hace más calor ahí y la temperatura es la clave variable, pero hay algo en el ecosistema del bosque que responde a la temperatura. McKay y sus colegas de la Universidad Nacional de México han estado experimentando con semillas de los árboles del límite siguiendo su progreso a través del tiempo. Es un cuadro de 152 metros. Sí, de 152. Es básica la investigación del medio ambiente para entender cómo funciona el ecosistema. Pero para McKay hay otro motivo con implicaciones más allá de esta montaña e incluso del planeta. Espera que descubriendo el mínimo requerido por los árboles de la Tierra, le llevará a comprender lo necesario para cultivar árboles en Marte. De momento, Marte parece un mal lugar para cultivar cualquier cosa. Está a 80.467.200 kilómetros más lejos del Sol que de la Tierra, y es un desierto de rocas congeladas, de hielo y polvo, y ha sido así desde hace miles de millones de años. Su tamaño es casi el de la mitad de la Tierra, pero tiene la misma superficie de tierra que todos los continentes juntos de nuestro planeta. Una intensa radiación ultravioleta y cósmica esteriliza la superficie. Las temperaturas varían de los 129 grados bajo cero en los polos a 27 grados sobre cero cerca del Ecuador. Pero la atmósfera de dióxido de carbono es tan fina
que cuando el hielo se funde pasa a ser vapor directamente, no a líquido, y deja la superficie seca. Para llevar vida a este mundo hostil, sería necesario un trabajo de ingeniería planetaria a una escala inconcebible. Pero McKay cree que el potencial está ahí, esperando ser explotado. El volcán Orizaba es una especie de laboratorio viviente para entender cómo podría ocurrir. Las condiciones en Marte son como en la cima de una montaña muy alta. Imaginen una montaña de la Tierra de 30.000 metros de altura. Así sería en Marte. Una presión muy baja, una temperatura muy baja, alta radiación. Unas condiciones tan duras que ninguna forma de vida de la Tierra podría sobrevivir. En la Tierra no hay picos de 30.000 metros, pero la cima del Orizaba alcanza los 5.640 metros y es un desierto polar como Marte, con una atmósfera muy ligera y temperaturas de 18 bajo cero. Pero a menor altura, la temperatura sube debido a una atmósfera más pesada. La roca da paso a una tundra de hierba y a los primeros signos de vida en la superficie. Luego, abruptamente, la tundra da paso a los árboles y a un sistema mucho más diverso. Esta transición de una cima estéril a un bosque alpino es la misma secuencia del cambio que Marte podría experimentar en el proceso de terraformación. Los árboles del límite son la clave. Queremos entender esa transición. Queremos saber cuánto hay que esforzarse en Marte, qué calor hay que generar antes de que broten los primeros bosques, antes de que crezcan los primeros árboles en Marte. La terraformación ha sido una pasión especial de McKay durante su larga carrera como investigador y científico en misiones planetarias. Empezó con el descubrimiento de que Marte no siempre ha sido hostil para la vida como lo es ahora. Los Orbiter han hallado lechos de lagos, ríos, canales y deltas secos por todo el planeta. Pruebas de que Marte era más cálido y húmedo de lo que es hoy. Los rover Spirit y Opportunity han encontrado rocas y minerales que solo pueden haberse formado con la presencia de agua. Eso significa que Marte tuvo una vez una atmósfera lo bastante densa para atrapar el calor del Sol como un invernadero y crear una presión atmosférica para mantener agua líquida estable en la superficie, condiciones que podrían haber sido favorables para la vida. Eso fue hace más de 3.500 millones de años, cuando el sistema solar era joven, el interior de Marte estaba caliente y los volcanes bombeaban dióxido de carbono a la atmósfera. Cometas y asteroides golpeaban la superficie, calentando y espesando la atmósfera aún más. Venus y la Tierra, cercanos al Sol, empezaron de la misma manera, pero solo la Tierra sigue siendo habitable hoy. Cuando la Tierra se enfrió, la lluvia arrastró gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y se disolvió en los mares, donde combinado con otros elementos formó rocas de carbonato en el fondo marino. Hoy, la mayor parte del carbono de la Tierra está contenido en esas rocas. Lentamente pasa al interior caliente cuando el lecho del mar se desliza bajo las placas continentales. Cuando está al límite, a veces se funde y asciende a la superficie a través de los volcanes, liberando lenta pero continuamente CO2, que produce un efecto invernadero suficiente para mantener el planeta templado, pero no demasiado. Cuando la vida evolucionó, continuó transformando la atmósfera para su propio beneficio, añadiendo una mezcla de oxígeno y nitrógeno adecuada para la vida.
Este delicado equilibrio de la biología y la geología sostiene hoy nuestra biosfera. Venus no tuvo tanta suerte. Por su cercanía al Sol, se convirtió en un invernadero desbocado. Sus océanos hirvieron, dejando un mundo tan ardiente y seco que la nave espacial que lo visitó solo duró unos minutos en la superficie. Venus es hoy como si la Tierra estuviera calcinada. Se parece mucho a la Tierra en muchos aspectos, pero tiene 100.000 veces menos agua y el calor es muy intenso. La temperatura es de 900 grados y la presión es muy alta. La atmósfera es de CO2 puro, un efecto invernadero de pesadilla. Marte pasó al otro extremo. No era un invernadero desbocado, sino una nevera. Su masa es 10 veces menor que la de la Tierra y se enfrió rápidamente. Los volcanes se apagaron y su espesa atmósfera desapareció gradualmente. Sin apenas gases invernadero para atrapar el calor del Sol, crear presión y bloquear las radiaciones, Marte se convirtió en el mundo helado, seco y estéril que es hoy. Marte es casi 10 veces menor que la Tierra y como resultado no tiene placas tectónicas para reciclar los sedimentos. No tiene campo magnético para protegerse del viento solar y tiene poca gravedad para retener su atmósfera. Todos estos factores hicieron que Marte perdiera su atmósfera, se enfriara y se helara. Pero es posible que queden restos de su atmósfera primitiva, enterrada, helada o pegada al suelo. Y el objetivo de McKay es averiguar qué hacer para recuperarla. Pensemos en ello como en un experimento. Ahí hay un mundo, tenemos pruebas de que había agua, que tenía condiciones para ser habitable, que pudo haber vida. Podemos pensar en volverlo a la vida. Está al alcance de nuestros conocimientos de ciencia planetaria y de las tecnologías que los humanos podemos desplegar. Para terraformar Marte necesitaríamos reconstruir su primitiva atmósfera invernadero, y para eso se requiere dióxido de carbono y agua. En los polos hay dióxido de carbono helado y hielo seco, y también satura el suelo como el agua en una esponja. El gas se libera en los meses de verano y espesa la atmósfera en un 30%, pero luego se condensa en el suelo y se vuelve a enfriar. Esto en cuanto a los restos originales de CO2 en la atmósfera, pero debería haber más. Hace mucho que los científicos sospechan que el CO2 primitivo reaccionó con elementos del suelo para formar minerales carbonatos. Los rover Spirit y Opportunity cuentan con instrumentos específicamente diseñados para detectar carbonatos, pero hasta ahora no los han encontrado. No sabemos qué le ocurrió a la inicial atmósfera de dióxido de carbono de Marte. Es posible que haya desaparecido para siempre, y eso sería una mala noticia para la idea de hacerlo habitable. También es posible que esté oculta en lugares que no vemos. Solo hemos excavado unos centímetros bajo la superficie, y sería prematuro pensar que lo sabemos todo sobre Marte. Pero es un misterio y una de las cuestiones clave que necesitamos responder para saber si se puede restaurar Marte para que sea habitable. ¿Hay suficiente dióxido de carbono para espesar la atmósfera? Si la respuesta es afirmativa, ya tenemos un plan. Si no, es un grave problema y la restauración de Marte requerirá de futuras tecnologías que aún no conocemos. McKay es optimista sobre el dióxido de carbono y confía en que haya mucha agua en Marte en forma de hielo. En 2002, un órbiter detectó vastos depósitos de hidrógeno que aquí se ven en color azul. Es la H en el H2O helado. En 2008, el Phoenix la tocó por primera vez. Agua helada a unos centímetros bajo la superficie. Y recientemente, el Mars Reconnaissance Orbiter encontró más. Un glaciar cercano al ecuador bajo una capa de polvo. Es uno de los muchos que puede haber en Marte.
En Marte vemos hoy todos los elementos necesarios para la vida. Y todo lo que sabemos sobre Marte nos sugiere que es posible recrear las condiciones que tuvo una vez. Los elementos vitales de la atmósfera primitiva pueden seguir en el planeta, pero inmovilizados por el frío extremo. Para terraformar Marte tendremos que volverlo a la vida después de 3.500 millones de años de intensa congelación. Fase 1. Marte azul. Marte es hoy un mundo árido y helado. Pero algún día, colonizadores de la Tierra buscarán formas de hacerlo parecido a nuestro planeta. El primer paso y el más importante para hacer que Marte sea habitable es calentarlo. El problema fundamental es que Marte está ahora demasiado frío. Tendremos que elevar la temperatura de Marte, cuya media es de 32 grados bajo cero, para empezar la terraformación en las regiones más templadas cercanas al Ecuador. Y hará falta algo muy dramático para generar ese tipo de calor. Robert Zubrin, ingeniero aeroespacial, escritor y entusiasta defensor de la colonización de Marte, ha estudiado a fondo el problema. Inicialmente pensé en una amplia gama de técnicas, algunas de las cuales son muy violentas. Consideró el uso de bombas de hidrógeno para fundir el hielo y calentar la atmósfera. O desviar rocas espaciales de los asteroides del cinturón entre Marte y Júpiter y estrellarlas en Marte. Pero lo pensó mejor. Me di cuenta de que aunque en principio algunas podían ser factibles, ninguna de mis teorías era posible en la práctica. La amplia visión de Marte que tiene Zubrin es que haya colonos permanentes y el planeta sea su hogar. Y tendrán que sobrevivir al proceso de calentarlo. La gente que terraforme Marte tendrá que vivir allí. Serán quienes tengan el suficiente interés en la misión de terraformar Marte y quienes costeen los recursos que se requieran para cambiar el planeta. Por lo tanto, no querrán hacer cosas como explosionar bombas de hidrógeno en el Polo Sur. De hecho, hay una forma más fácil, y hace 150 años que la practicamos en la Tierra. Sabemos cómo calentar los planetas. Estamos demostrando que sabemos hacerlo aquí en la Tierra, donde probablemente no sea una buena idea. Quemando combustibles fósiles, los restos de carbono de antiguas plantas, bombeamos dióxido de carbono más rápidamente de lo que la Tierra puede absorber. En el proceso, aumentamos la capacidad de la atmósfera para retener el calor del Sol. Y estamos viendo los resultados que los terraformistas querrían ver en Marte. Calentar planetas es algo que sabemos hacer. Podríamos hacer en Marte lo mismo que estamos haciendo en la Tierra. Tendremos que instalar en Marte pequeñas factorías con la intención de producir gases de efecto invernadero. Los costes de llevar combustibles fósiles desde la Tierra serían prohibitivos, y aunque fuera posible, se tardaría miles de años en producir suficiente CO2 para que se produjera el cambio. Pero hay gases de efecto invernadero más potentes que pueden producirse a partir de materia contenida en el planeta. En Caltech, Margarita Marinova los ha estado estudiando, exponiéndolos a la luz infrarroja para ver con qué eficiencia capturan el calor. Algunos dejan pasar la energía a través de ellos, pero otros gases absorben energía. El más potente, que contiene sulfuro y fluorina, tiene un enorme efecto invernadero, miles de veces mayor que el dióxido de carbono. El resultado es muy importante con una pequeña cantidad de gas. El suelo de Marte contiene fluorina y sulfuro. Podemos imaginar esas factorías lanzándolo al aire de Marte, contaminándolo, pasando por un proceso químico, produciendo esos potentes gases de efecto invernadero y liberándolos a la atmósfera.
Es el primer paso, la parte más difícil, calentar Marte e introducir vida. El primer paso es producir gases de efecto invernadero en un planeta sin infraestructuras, sin instalaciones, sin nada. Todo hay que hacerlo desde el principio. McKay estima que se tardaría unos 100 años en calentar Marte hasta el punto de que el agua líquida exista en la superficie. Eso supone elevar la temperatura media del verano por encima de los 0 grados en algunas zonas y generar suficiente gas para crear al menos una presión atmosférica 10 veces más alta. Las factorías no podrían conseguirlo por sí mismas, pero no tendrían que hacerlo. Elevando ligeramente las temperaturas, se conseguiría que los antiguos restos de CO2 de la atmósfera marciana empezaran a salir del suelo y de los casquetes polares y permanecerían en la atmósfera todo el año. El agua helada empezaría a fundirse, liberando vapor a la atmósfera, y el vapor de agua es otro potente gas de efecto invernadero. Cuando la atmósfera se espesa, se calienta. Y si se calienta la atmósfera, se espesa más. Y el proceso sigue automáticamente. Necesitaremos calentar Marte 10 veces más de lo que hemos calentado la Tierra desde hace 100 años con el dióxido de carbono. Pero lo haremos con la ayuda de potentes gases de efecto invernadero, que son miles de veces más eficientes que el CO2. No intentamos calentar el planeta Tierra. Está ocurriendo a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlo. Si intentásemos producir gases de efecto invernadero, maximizaríamos su eficiencia para calentar un planeta y los liberaríamos con ese propósito. No es difícil imaginar que podemos calentarlo 10 veces más de lo que estamos haciendo ahora. Cuando la atmósfera se espese hasta el punto de que el hielo se funda y permanezca estable como líquido, el camino hacia el calentamiento podrá acelerarse aún más. El Fénix averiguó que parte de la superficie del suelo es carbonato mineral, como el yeso. Los instrumentos del satélite han recogido señales de que esos carbonatos pueden estar diseminados por todo el planeta. Al mismo tiempo, los dos rover han encontrado minerales formados en el agua extremadamente ácida, virtualmente en ácido sulfúrico. Actualmente el suelo es seco, pero puede seguir siendo ácido, y con los carbonatos que contiene puede ser la receta para hacer gas de dióxido de carbono. Para demostrarlo, McKay mezcla carbonato, yeso del suelo, con tierra que contiene un ácido seco, simulando un suelo marciano, y luego añade agua. Añadiendo agua, espero que ésta active el ácido y empiece a reaccionar, descomponiendo el carbonato y liberando CO2. ¿Ya ven qué ha sucedido? Se ve cómo sale el gas y forma una espuma. Me gusta verlo, no me sorprende. Esperaba que sucediera, pero cuando intentas algo y funciona, siempre es bueno. El CO2 está empezando a liberarse. El gas sale de la Tierra. Los componentes están ahí, el ácido y el carbonato están ahí, pero sin agua no reaccionan. Esa puede ser la forma de espesar la atmósfera de Marte, añadiendo agua. McKay calcula que después de 100 años de calentamiento, la mayor parte del dióxido de carbono disponible espesará la atmósfera y los cielos marcianos se volverán azules cuando los ilumine la luz del sol. El hielo se fundirá y el agua se estancará en antiguas depresiones por primera vez en miles de millones de años. Cuando el agua se evapore, el vapor subirá a la atmósfera y empezará a llover. Nevará en las regiones más frías y en los puntos más altos. Imaginamos que después de 100 años de calentar Marte, la atmósfera será más espesa, habrá agua en la superficie, habrá nubes y volverá a llover. Desde el espacio se vería como la Tierra, como una bola azul. Volveríamos a tener 2 bolas azules en nuestro sistema solar. Creo que sería una visión impresionante. Parte de esa nueva bola azul sería un mundo helado,
como el verano en el Círculo Ártico, con una presión atmosférica equivalente al doble de la de una montaña de la altura del Everest. Pero sería habitable, algo que hoy es impensable. Las condiciones en la superficie serían bastante agradables, pero el problema es que el aire no sería respirable. Sería una atmósfera de dióxido de carbono y los humanos no pueden respirarlo en estado puro. Habría niveles bajos de oxígeno entre el dióxido de carbono, pero no es suficiente para poder respirar. Por eso, para moverse por Marte después de haberlo calentado, no sería necesario un traje espacial estanco, pero sí tanques de aire como los de los submarinistas. La primera fase de la terraformación está completa. Pero el siguiente paso, que Marte tenga vegetación y una atmósfera respirable, será un proceso mucho más largo y difícil. Fase 2. Marte verde. Después de 100 años de calentamiento, Marte está preparado para la vida. Pero, ¿qué puede sobrevivir aquí? El suelo marciano es algo llamado regolito, rocas pulverizadas y minerales que pueden contener todos los nutrientes químicos que requieren las plantas. El Fénix buscaba nitrógeno, el nutriente principal, y no lo encontró. Pero la señal pudo ser bloqueada por otros componentes químicos de la muestra. Desgraciadamente no tenemos mediciones que lo apoyen o lo nieguen. Pero el nitrógeno es indispensable, es necesario el nitrógeno, debe formar parte del ecosistema. El nitrógeno era casi con seguridad parte de la mezcla de elementos de Marte. Y es posible que la energía explosiva de los impactos lo convirtieran en compuestos minerales del suelo. Si es así, el suelo puede estar sembrado de microbios como las cianobacterias, que pueden descomponer esos compuestos y volver a poner en circulación el nitrógeno. En el proceso realizarán la fotosíntesis, alimentándose de dióxido de carbono, expulsando oxígeno a la atmósfera y abriendo camino a vidas más complejas. Si queremos que haya árboles en Marte, plantas, cualquier tipo de vida, no solo tenemos que calentarlos, sino que debemos asegurarnos de que los microbios hagan sus funciones, que produzcan los nutrientes que los árboles necesitan para crecer. Incluso después de 100 años de calentamiento, algunas zonas de Marte estarían aún como la cima del Orizaba, un desierto polar demasiado frío y seco para que viva cualquier tipo de planta. Tal vez algunas latitudes y las áreas más altas de Marte nunca superen esa etapa. Pero las zonas cercanas al Ecuador serían más cálidas y húmedas, como las vertientes más bajas de la montaña. Y a medida que bajamos, podemos ver virtualmente lo que se podría plantar en Marte cuando el planeta se calentara. Las primeras plantas aparecen a unos 5.200 metros. Crecen en la superficie de la roca volcánica y forman parte del primer paso que convierte esta roca dura en tierra. Los organismos se abren paso en la roca y viven debajo de ellas, porque el ambiente es ligeramente más templado, más húmedo. Para esos organismos, estas rocas son como un invernadero. Pero viviendo en el interior destruyen su casa, liberan ácidos que rompen la roca y la deshacen, y los trozos caen al suelo. Aquí se les ve en la parte baja de la roca, donde también contribuyen a que se deshaga. Se ven las algas que crecen en el interior de la roca. La vida juega su papel creando ambientes que favorezcan la vida, y esto es el primer paso para la transformación. A la misma altura hay musgos. Esto es una de las cosas que ocurren. Los musgos y los líquenes atacan la roca volcánica. Están convirtiendo esta montaña en tierra. Son unos pequeños organismos muy resistentes.
Sobreviven a las altas radiaciones, a las bajas temperaturas y necesitan muy poca agua. Pero lo más importante es que realizan la fotosíntesis, absorben la luz del sol y hacen material para las plantas, material orgánico. Ese material penetra en el suelo y lo fertiliza. Esos organismos pueden convertir la falda de la montaña en un jardín. Serán las primeras importaciones de vida vegetal de la Tierra, quizá 50 o 100 años después del inicio del calentamiento. Los líquenes y los musgos florecen con el dióxido de carbono y obtienen los nutrientes que necesitan de sus socios, los microbios y la fotosíntesis. Fabrican tierra, ayudan a crear más nutrientes y proporcionan la base para lo que viene después. A unos 4.600 metros encontramos hierba en el Orizaba. En la Tierra, el ecosistema se llama tundra y es una mezcla de hierba y arbustos leñosos junto con líquenes y musgos. Las plantas crecen y cuando mueren, enriquecen el suelo y mantienen la humedad de la tierra. A 4.000 metros, la temperatura es unos grados más alta y hay un poco más de oxígeno, y la tundra da paso a los árboles del límite cruciales para que Marte se convierta en un mundo habitable. Los árboles son la clave. Es lo que necesitamos en Marte, porque los árboles y los bosques son los que harán que pase de ser un planeta cálido y rico en dióxido de carbono a un planeta con oxígeno que puedan respirar los animales. Los bosques serán los motores que creen el oxígeno, y esa máquina de productividad biológica es lo que llevará a Marte a un estado que desembocará en una biosfera rica y diversa. Las investigaciones en el Orizaba han determinado que 5 grados centígrados es la temperatura media mínima para que crezcan los pinos más resistentes del mundo. Cuando en algunas partes de Marte se llegue a ese punto, el planeta estará preparado para que crezcan los árboles por sí mismos. Se empezará por pinos de alta montaña importados de la Tierra. Pueden vivir con poco oxígeno y altas radiaciones, y diseminar sus semillas con el viento sin ayuda de animales polinizadores. Pasamos de una roca volcánica desnuda a un bosque lleno de vida. Los árboles de Marte tendrán este aspecto como estos árboles de alta montaña de México. Estos árboles que crecen en altitudes extremas son los primeros organismos que pueden producir importantes cantidades de oxígeno en Marte. Será necesario el trabajo de generaciones y posiblemente ingeniería genética para poner las cosas en marcha. Pero luego los bosques marcianos se extenderán por sí mismos, mejorando el suelo y la atmósfera, creando un mundo habitable para algo más que las plantas. Un terreno vacío. En un futuro no muy lejano, tal vez los humanos tengan los medios para transformar Marte y de ser un desierto rojo y frío pase a ser un mundo habitable. Pero importar vida y hacer de Marte un planeta verde presenta retos a los que nunca nos hemos enfrentado. ¿Podemos restaurar a Marte las condiciones de habitabilidad? El hecho de que sea posible me plantea una pregunta. ¿Deberíamos? Creo que si lo hacemos, instauraremos el modelo que se reflejará en nosotros como especie para el resto de los tiempos. Lo que hagamos en Marte sentará un precedente, y por eso creo que es muy importante que lo hagamos con mucho cuidado. Hoy no hay signos de vida en Marte, y hay razones para creer que no puede existir en la superficie. La falta de agua y de protección contra las radiaciones no lo permite. Pero puede haber microbios antiguos helados en el suelo, que solo necesitan temperaturas más cálidas para revivir. Si es así,
podrían responder a la gran pregunta que se hace la ciencia espacial. ¿Se ha originado vida más de una vez en el universo? Marte y la Tierra han recibido impactos de rocas durante miles de millones de años. A veces, el asteroide que colisiona con un planeta aterriza en otro, y es posible que los microbios le acompañen en su viaje. Es posible que la vida de la Tierra proceda de Marte, o viceversa, lo que sería interesante, pero no nos dice si la vida se originó en otros lugares. Pero si la vida en Marte no estuviera relacionada con la Tierra, y su origen estuviera en un planeta ajeno a nuestro sistema solar, es posible que la vida florezca cuando las condiciones sean las oportunas. Y un universo con miles de millones de galaxias y billones de estrellas pueden contener vida. Eso puede significar que la vida de la Tierra podría amenazar la vida marciana. ¿Cómo podrían amenazar los terraformistas a los nativos si es que los hay? Sería mejor intentar responder a eso antes de empezar a calentar Marte, porque lo que hagamos depende de esa pregunta. Si averiguamos que hay vida en Marte y es la misma que en la Tierra, entonces no importa que la colonicemos y llevemos la vida de la Tierra a Marte. Pero si averiguamos que hay vida en Marte y que su origen es totalmente distinto, entonces, en mi opinión, tenemos que hacer las cosas de otra manera. En ese caso, McKay cree que deberíamos esterilizar todos los restos que hemos dejado en misiones anteriores. Incluso cientos de años después, pueden seguir contaminados con bacterias terrestres. Y luego, deberíamos dejar Marte a los marcianos. Yo diría que nuestra responsabilidad es animar esa vida para que florezca. La diversidad de vida en todos los planetas es buena, y aprenderíamos muchísimo sobre cómo funcionaría la vida basada en otras biosferas. Ese conocimiento revolucionaría nuestros conocimientos en campos como la medicina y la agricultura, y nos ayudaría a conocer la Tierra teniendo una biosfera con la que compararla. Pero no todo el mundo está de acuerdo con ese punto de vista, especialmente al abordar el problema de hacer Marte habitable. No estoy de acuerdo en que sea una posición racional y ética. La ética se basa en lo que es bueno para las personas, no para las bacterias. La idea de privar a la humanidad de un mundo habitable, y no solo para los humanos, sino para un maravilloso ecosistema de plantas, animales, pájaros, peces y demás, y preservar ese lugar para las bacterias, me parece una locura. La alternativa es asumir el papel de invasores pacíficos de otro planeta. Piensas en escenarios como el de la Guerra de los Mundos y esas historias terroríficas de ciencia ficción, de alienígenas que vienen y dicen: queremos vuestro planeta, vamos a mataros. Somos amigos, buena gente, os damos la bienvenida. Pensamos en ello como algo maligno, que no sería un buen vecindario. Pero yo estoy convencido de que no tendremos ese problema, porque no creo que haya vida en Marte. Pienso que Marte es un terreno vacío al lado de casa. Y si está vacío, ¿por qué no ir allí y plantar un jardín? Una vez plantado el jardín, la vida florecerá por sí misma, y lo que ocurra puede dar forma a nuestras futuras especies. Fase 3. Islas. Después de cientos de años de terraformar Marte, los pinos absorben dióxido de carbono y exhalan oxígeno, convirtiendo lentamente la atmósfera que un día puede ser respirable para los humanos. Si las condiciones mejoran, tendrán el potencial para una biosfera más diversa. El don de la Tierra es la diversidad y riqueza de su biología, y podemos compartirlo con Marte,
No hay que reinventar toda esa biología. No hay que reinventar el florecimiento de las plantas. No hay que reinventar los mamíferos. No hay que pasar por la fase de los dinosaurios, chocar contra un asteroide y acabar con todo. Los árboles pueden hacer rápidamente lo que a nosotros nos llevaría mucho tiempo. La lección de los pinos del Orizaba es que nada existe por sí mismo en un ecosistema complejo. Los árboles crecen donde la temperatura y la humedad son lo bastante altas para que los microbios produzcan nutrientes en el suelo, y los microbios abundan donde hay árboles y plantas que reciclan el material orgánico y lo devuelven al suelo. Una de las cosas que hemos aprendido estudiando ecosistemas terrestres es que un ecosistema no es solo una planta o un solo tipo de planta. Es toda una comunidad de organismos, microbios, plantas y otras formas de vida que crecen juntos en un ecosistema. McKay calcula que los árboles tardarían 100.000 años en transformar el azul y helado Marte con una atmósfera de dióxido de carbono en un planeta verde y templado con suficiente oxígeno para los humanos. Pero con la tecnología de nuestro tiempo, los futuros terraformistas pueden hallar una forma más rápida. Intentamos resolver un problema del siglo XXII con la mentalidad del siglo XX. Dentro de 2 siglos dirán, esa gente vivía en la segunda mitad del siglo XX y hablaban de terraformar Marte. ¡Qué adelantados! Pero haciéndolo con gases fluorocarbonados y plantas verdes, ¿qué se conseguiría en el siglo XX? Lo harán con tecnología del siglo XXII. No podemos predecir cómo será Marte una vez terraformado. No sabemos si será cálido y húmedo y si será diverso. El agua fluirá por cuencas poco profundas, seguramente estará helada en altitudes superiores durante el invierno y correrá en verano. Los terrenos altos serán desiertos helados de hierba seca y los más altos, como la cima del volcán Olimpo, de 26.000 metros, será un recuerdo de lo que era Marte antes de ser terraformado. Pero lo que ocurra a una biosfera marciana durante miles de años solo se puede imaginar. ¿En qué se convertirá Marte? Es algo en lo que pienso mucho. Porque creo que es evidente que Marte llegará a ser esto. Tendrá bosques y árboles, pero ¿llenarán esos árboles el planeta? No tendremos control sobre eso. Marte seguirá su propia trayectoria evolutiva. Si sigue la misma que la Tierra, aumentará el oxígeno y se convertirá en un planeta adecuado para vida como la nuestra. Pero tal vez Marte no siga ese camino y acabe yendo por derroteros que no podemos predecir. No importa que Marte siga por sí mismo, es bueno. Y para los humanos también es bueno, porque aprenderemos más sobre los planetas que teniendo una copia exacta de la Tierra. Pasarán 50 o 100 años a partir de ahora, pero finalmente los humanos vivirán en Marte, y no es demasiado pronto para considerar las oportunidades que tendremos cuando estemos allí. Para mí es fascinante la noción de que como especie podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué haremos cuando estemos en Marte? Quiero presenciar lo que ocurre, las discusiones que tengamos como especie, porque estamos a punto de poder ir a Marte. Nosotros podemos verlo. 7, 6, 5, 4... El ser humano es explorador por naturaleza e investigamos todo lo que está a nuestro alcance. La naturaleza de la vida es florecer en todos los rincones y en Marte será posible algún día. De igual forma que los pájaros transportan las semillas de la vida a islas rocosas con solo unas cuantas bacterias y las convierten en lugares florecientes, nosotros seremos como pájaros y llevaremos las semillas de la vida de la Tierra, las llevaremos a las islas áridas que existen en el espacio y las convertiremos en mundos llenos de vida.
Creo que podremos hacerlo algún día. No seríamos humanos si no lo intentásemos. Durante el camino, podemos aprender algo sobre cómo funcionan los planetas vivos y cómo mantenerlos así. Los primeros beneficios que obtendrán los habitantes de la Tierra será el conocimiento. Y ese conocimiento puede ayudarnos a saber cuidar nuestro planeta. Además de lo que hagamos en el espacio, tenemos que ocuparnos de la Tierra. Marte no nos hará descuidar la Tierra. De hecho, hay que verlo como todo lo contrario. Marte es parte del plan para aprender a cuidar la Tierra. Marte perdió su atmósfera inicial en parte porque era pequeño y no tenía el calor interno necesario para seguir funcionando. Un Marte terraformado podría sufrir finalmente el mismo destino, pero sucedería muy despacio, durante decenas de millones de años. Finalmente Marte perderá su atmósfera. No será habitable para siempre. Pero nada es para siempre. Incluso la Tierra no será siempre habitable. En un futuro muy lejano, cuando nuestro viejo Sol sea más grande y caliente, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, los planetas interiores, arderán hasta fundirse. Si entonces sigue viviendo alguien en nuestro sistema solar, hará mucho que se habrá mudado a un vecindario mejor. Tal vez a una de las lunas de Saturno, como Titán, o a un sistema solar más lejano. De ser así, Marte puede ser el lugar donde sus lejanos antepasados aprendieron a vivir en otro planeta.